Hola gente, aquí para decirles que la historia no es mía sino del creador. Aquí solo se sube fanfictions y traducciones en el canal. Sin más que decir, empieza. Capítulo 1: Despertar en una nueva realidad. En un momento, yo era un tipo ordinario, solo otro engranaje en la rutina de 9 a 5. Al siguiente, me desperté como Morty Smith. Lo recuerdo claramente. Acababa de meterme en la cama después de un largo día, listo para desviarme hacia el olvido del sueño, cuando de repente, me encontré en una habitación que no era mía. El pánico surgió a través de mí mientras escaneaba el entorno desconocido, esperando a medias ver las caras enmascaradas de los secuestradores. Pero en lugar de un sótano lúgubre o un laboratorio estéril, estaba en una habitación pequeña y desordenada. Los carteles en las paredes, la ropa esparcida por todo se sentía extrañamente familiar. Me levanté de la cama, la inquietante sensación de pánico creciendo con cada respiración. Desesperadamente, busqué un espejo. Cuando finalmente encontré uno, el reflejo que me miraba no era mío. Un chico flaco con el pelo castaño desordenado, con una camiseta amarilla y jeans azules, me miró con ojos anchos y aterrorizados. De pie apenas 5'3", el reflejo era inconfundible. Yo era Morty Smith, el mismo Morty de la serie animada Rick and Morty. La incredulidad me agarró. Esto no podría ser real. Tenía que ser un sueño. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un dolor agudo y abrasador explotó en mi cabeza. Tropecé, agarrando mi cabeza mientras una avalancha de recuerdos inundaba mi mente, miles de ellos, todos a la vez. Los recuerdos de Morty. Vi todo lo que Morty había experimentado, cada aventura retorcida que había seguido con Rick. Las escapadas interdimensionales, los robos, las batallas, los alienígenas, cada momento horrible y emocionante. Y luego, el último recuerdo me golpeó como un golpe en el estómago. El día que Rick se fue. Acababan de regresar de una aventura particularmente peligrosa cuando, sin previo aviso, Rick abrió un portal, pasó y nunca regresó. Cuando la avalancha de recuerdos finalmente disminuyó, me quedé jadeando, temblando por la sobrecarga. Pero una cosa estaba muy clara. Esto no era un sueño. Era real. Estaba en el cuerpo de un Morty cuyo Rick lo había abandonado. Mientras luchaba por entender la situación, surgieron fragmentos de los pensamientos de Morty. Este Morty no fue el que viajó con Rick C-137. No, estaba en una realidad completamente diferente, una realidad donde Rick se había ido y no volvería. A pesar del caos en mi mente, un pensamiento se destacó. El garaje de Rick. Los recuerdos de Morty revelaron algo crucial, que Rick había dejado todo su equipo atrás. Y Morty sabía cómo acceder a él. Alimentado por una extraña mezcla de miedo y determinación, salí de la habitación y bajé las escaleras. Cuando me acerqué a la sala de estar, los escuché Jerry y Beth, mis nuevos padres. Sus voces eran tensas, una discusión en pleno apogeo. Has sido diferente desde que Rick se fue, Beth. Eres tú quien está destrozando este matrimonio, no yo. La voz de Jerry estaba mezclada con frustración. Oh, por favor. ¿En realidad estás culpando a mi padre por nuestros problemas? Beth respondió enojada. Su argumento se desvaneció en el fondo cuando me concentré en mi objetivo. Sabía dónde necesitaba estar. Ignorando la tensión en el aire, me dirigí al garaje y cerré la puerta detrás de mí. Las vistas familiares del abarrotado espacio de trabajo de Rick llenaron mi visión, trayendo consigo una descarga de adrenalina. Este era el lugar donde Rick inventó todos sus inventos locos, el corazón de innumerables aventuras. Un recuerdo surgió, claro como el día. Bajo la alfombra desgastada en el centro del garaje, había una entrada secreta al laboratorio subterráneo de Rick. Sin dudarlo, tiré de la alfombra a un lado, revelando una escotilla oculta. Mis manos temblaron cuando la abrí y descendí la escalera de metal. Cuando llegué al fondo, me quedé asombrado. La base subterránea era un tesoro de tecnología futurista, gadgets, armas y dispositivos que ni siquiera podía comenzar a entender. Grandes monitores alineaban las paredes, sus pantallas llenas de datos de otras dimensiones. Pero había una cosa que estaba buscando por encima de todo. Un armario, elegante y metálico, me llamó la atención. Me acerqué, mi corazón latía en mi pecho. En el interior, encontré exactamente lo que esperaba. La pistola de portales de Rick. Lo sostuve en mis manos, el peso me basó en la realidad surrealista de la que ahora formaba parte. El arma tenía suficientes cargas para durar mucho tiempo, y con ella, infinitas posibilidades se extendían ante mí. Ya no era solo un tipo ordinario. Yo era Morty Smith sin un Rick. Pero tenía sus herramientas. Capítulo 2: Un paso hacia lo desconocido. No estaba a punto de saltar de cabeza al multiverso sin un plan.
La pistola de portales brillaba débilmente con infinitas posibilidades, era tentador, pero el multiverso era un lugar vasto y caótico lleno de peligros inimaginables. Necesitaba prepararme primero. Si quería sobrevivir, no podía ser solo Morty Smith. Tenía que ser un Morty que estuviera listo para cualquier cosa. Dejando a un lado la pistola de portales por ahora, volví mi atención a la base subterránea que Rick había dejado atrás. El lugar estaba lleno de todo lo que cabría esperar de Rick Sánchez, notas dispersas cubiertas de ecuaciones incomprensibles, experimentos a medio terminar burbujeando en contenedores de vidrio y planos de armas tan avanzadas que parecían haber salido directamente de una película de terror de ciencia ficción. Pero cuando hojeé las pilas de papeles y esquemas, una cosa se volvió dolorosamente clara. No entendí nada de eso. Las ecuaciones bien podrían haber sido escritas en algún guión alienígena y los planos eran solo un desorden confuso de símbolos y conceptos que pasaron por mi cabeza. El genio de Rick estaba a años luz más allá de cualquier cosa que pudiera comprender con mi conocimiento actual. Podía sentir la frustración burbujeando, pero me obligué a mantener la calma. Tenía que haber una manera de cerrar la brecha, una manera de captar el genio que estaba justo enfrente de mí. Y fue entonces cuando me golpeó una idea tan loca que podría funcionar. Recordé algo crucial de mis propios recuerdos, algo que conectaba dos de los universos más misteriosos que conocía, Rick y Morty y Gravity Falls. Estos dos mundos no eran solo shows, estaban vinculados, entrelazados de maneras que la mayoría de la gente nunca notó. Y en Gravity Falls, había un cierto artículo que podía cambiar todo para mí, un hongo. No cualquier hongo, sino uno que tenía el potencial de mejorar en gran medida la inteligencia. Si pudiera encontrarlo, tendría la oportunidad de entender las notas de Rick, sus planos, todo su legado. Con ese conocimiento, podría descubrir los secretos de su tecnología y, lo más importante, sobrevivir en este mundo loco. El plan no era infalible, pero era la mejor oportunidad que tenía. La determinación se estableció cuando me decidí. No solo iba a sobrevivir, iba a prosperar. Con eso, comencé mis preparativos. No era lo suficientemente estúpido como para entrar desarmado en lo desconocido, así que agarré una de las pistolas muy avanzadas de Rick de un banco de trabajo cercano. La elegante arma metálica tarareaba con una energía baja y peligrosa mientras la metía en mi bolso. Fue un pequeño consuelo, saber que tenía algo que podría protegerme de lo que sea en Gravity Falls, o el multiverso, podría lanzarme. Finalmente, recogí el arma del portal, su peso ahora familiar en mi mano. Mis dedos se movían casi automáticamente a medida que ingresaba las coordenadas que necesitaba, una mezcla de emoción y ansiedad que se retorcía en mi intestino. El arma cobró vida, y con un clic, un portal verde brillante se abrió frente a mí, su superficie brillaba como luz líquida. Esto es todo, me susurré a mí mismo, endureciendo mis nervios. Con una última respiración profunda, atravesé el portal. La transición fue rápida sin prisa desorientadora de lo que esperaba. En un momento, estaba parado en el laboratorio de Rick, y al siguiente, estaba en un lugar completamente diferente. Cuando el portal se cerró detrás de mí, me encontré con mi entorno. Estaba parado en el borde de un bosque denso, el aire espeso con el olor a pino y tierra húmeda. Los árboles florecientes se alzaban sobre sus cabezas, sus ramas retorcidas creando un dosel que bloqueaba gran parte del cielo. Todo sobre este lugar se sentía extraño, como si la realidad estuviera un poco apagada. Y en la distancia, pude ver la silueta de una pequeña ciudad rústica. Gravity Falls, murmuré, el nombre enviando un escalofrío por mi columna vertebral. Conocía bien este lugar del espectáculo, de las historias, de las leyendas que lo rodeaban. Esta era una ciudad llena de secretos, misterios que desafiaban la explicación y criaturas que acechaban en las sombras. Pero no estaba aquí para desentrañar misterios o luchar contra monstruos. Estuve aquí por una cosa, el hongo. Y no me iba hasta que lo tuviera en mis manos. Con un conjunto determinado en mi mandíbula, apreté mi agarre en la pistola del portal, manteniéndola lista mientras me dirigía hacia la ciudad. El viaje por delante estaba lleno de incógnitas, pero estaba listo para enfrentarlas. Porque esta vez, no era solo otro Morty atrapado en el caos. Yo era un Morty con un plan, y no estaba retrocediendo. Capítulo 3. Comienza la caza. El bosque se cernía a mi alrededor, sus árboles se elevaban como centinelas, sus ramas se retorcían en formas antinaturales. Mientras me aventuraba más profundamente en el bosque, una sensación incómoda se deslizó por mi columna vertebral. Se sentía como si las sombras mismas me estuvieran mirando, observando en silencio cada uno de mis movimientos. Pero empujé la sensación a un lado.
Tenía una misión, y nada me iba a impedir encontrar el hongo que necesitaba desesperadamente. Según los recuerdos de mi vida anterior, el hongo estaba en algún lugar de este bosque. Pero la ubicación exacta era un desenfoque, perdido en la neblina de detalles medio recordados. Cuanto más me adentraba en el bosque, más fuerte crecía esa sensación de inquietud. Era como si el bosque en sí estuviera vivo, y no me quería allí. Mis pasos crujieron contra las hojas caídas, el único sonido en el silencio opresivo. De vez en cuando, podía sentir una presencia fuera de la vista. Seguí mirando por encima del hombro, esperando ver algo, o alguien, siguiéndome. Pero cada vez que me daba la vuelta, no había nada más que sombras y árboles. Me obligué a seguir moviéndome, mi aliento entraba en ráfagas poco profundas a medida que aumentaba la tensión. La inquietud roía mis nervios, haciendo que los pelos en la parte posterior de mi cuello se pusieran de punta. Sabía que había algo ahí fuera, acechándome. Mi mente corrió a través de las posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Finalmente, no pude soportarlo más. Me detuve en seco, bajando lentamente mi mochila al suelo. Mis manos se movieron rápidamente, descomprimiendo la bolsa y sacando la pistola altamente avanzada de Rick. El metal frío era tranquilizador en mi agarre, una promesa de protección contra lo que estaba al acecho en la oscuridad. Colgué la mochila sobre mis hombros una vez más, haciendo todo lo posible para parecer tranquilo e inconsciente. Seguí caminando, mis sentidos en alerta máxima, cada sonido y movimiento amplificado en la tranquilidad del bosque. Entonces, de repente, escuché un crujido detrás de mí, demasiado deliberado para ser solo el viento. Me di la vuelta, con la pistola levantada, justo a tiempo para echar un vistazo a algo en movimiento. Fue solo por una fracción de segundo, pero lo vi, una figura negra y humanoide que se alzaba detrás de un árbol. Mi corazón corrió como reconocimiento establecido. Sabía lo que era. Ellie Devane. Era una criatura de los rincones más oscuros del folclore de Gravity Falls, conocida por su capacidad de mezclarse con las sombras y esconderse detrás de cualquier cosa, siempre fuera de la vista. Acecharía a su presa en silencio, esperando el momento perfecto para atacar. Y ahora, tenía la vista puesta en mí. Sin dudarlo, apunté la pistola al árbol que sabía que se había escondido detrás y disparé. El disparo sonó, resonando a través del bosque, y fue seguido rápidamente por un grito escalofriante e inhumano. El sonido era gutural, lleno de dolor y rabia. Mi disparo había alcanzado su marca, atravesando el árbol y entrando en el cuerpo de Devane. La criatura emergió de detrás del árbol, su forma se desplazó grotescamente mientras se abalanzaba sobre mí, las garras se extendían, listas para destrozarme. Pero estaba listo. En lugar de entrar en pánico, salté hacia atrás, estabilicé mi objetivo y disparé nuevamente, esta vez apuntando a su cabeza. El disparo aterrizó perfectamente. La sangre negra se roció a través del aire cuando Ellie Devane se arrugó en el suelo, un agujero abierto donde solía estar su cabeza. El bosque se quedó en silencio de nuevo, el único sonido mi respiración irregular mientras miraba el cuerpo sin vida de la criatura. Me tomé un momento para recuperar el aliento, la adrenalina se desvaneció lentamente de mis venas. Ellie Devane estaba muerto, pero sabía que este bosque tenía muchos más peligros. No podía bajar la guardia, ni por un segundo. Con una última mirada al cuerpo de la criatura, apreté mi agarre en la pistola y volví hacia el camino por delante. El hongo todavía estaba ahí afuera, esperando que lo encontrara. Y ahora, más que nunca, sabía que tenía que mantenerme alerta. Porque en Gravity Falls, los verdaderos peligros fueron los que nunca viste venir. Capítulo 4, 100% de capacidad cerebral. Después de lidiar con Ellie Devane, fui más profundamente en el bosque. Cada paso fue deliberado, mis ojos escanearon el camino tenuemente iluminado por delante. El bosque parecía cerrarse a mi alrededor, el denso dosel bloqueaba la mayor parte de la luz solar. Las sombras parpadearon en la esquina de mi visión, pero mantuve mi enfoque, decidido a encontrar la única cosa que necesitaba más que cualquier otra cosa: el hongo. El tiempo pasó mientras buscaba, mi corazón latía con anticipación. Luego, después de lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo 20 minutos, lo vi. Una oleada de felicidad y alivio me invadió cuando me acerqué al pequeño hongo sin pretensiones. La cabeza del hongo se parecía a un cerebro humano, intrincados pliegues iluminados por un suave brillo púrpura. Era aún más de otro mundo de lo que había imaginado, la clave para desbloquear el 100% de la capacidad de mi cerebro. Solo el pensamiento hizo que mi pulso se acelerara.
Cuidadosamente, me arrodillé y arranqué el hongo del suelo, su calor se filtró a través de mis dedos mientras lo metía a salvo en mi mochila. Con el hongo asegurado, no perdí ni un segundo. Saqué la pistola de portales y toqué las coordenadas de la base subterránea de Rick. El arma zumbó en mi mano, y un vórtice de color estalló frente a mí. Sin dudarlo, pasé. El laboratorio de Rick me saludó con su caos familiar. El aire era espeso con el aroma de los viejos experimentos y los circuitos cantados, la tenue iluminación proyectaba largas sombras a través de los bancos de trabajo desordenados. Extraños artilugios giraban y sonaban en el fondo, pero solo tenía una cosa en mente. Tomé mi mochila y saqué el hongo brillante, su luz púrpura rosada proyectando un brillo espeluznante en las paredes. Mi corazón se estrujó en mi pecho mientras lo acercaba a mi boca. Este es el momento de la verdad, susurré, mi voz tembló con una mezcla de emoción y miedo. Mordí el hongo, su textura suave y ligeramente esponjosa, con un regusto amargo que permanecía en mi lengua. Tragué, luego esperé, la ansiedad burbujeando en mi intestino. ¿Funcionó? Me pregunté, las palabras apenas audibles en la habitación silenciosa. Por un momento, no pasó nada, y un miedo frío se deslizó sobre mí. Pero entonces, como una presa rompiendo, una sensación abrumadora inundó mi cerebro. Era como si cada neurona en mi cabeza disparara a la vez, desbloqueando partes de mi mente que ni siquiera sabía que existían. Mis pensamientos se agudizaron hasta el borde de una navaja de afeitar, cada recuerdo más vívido y preciso que antes. Podía recordar detalles con perfecta claridad, incluso los olvidados hace mucho tiempo. Era como si mi cerebro se hubiera expandido más allá de sus límites físicos. Volví mi atención a las notas y planos de Rick dispersos por el banco de trabajo. Lo que una vez había sido un galimatías incomprensible ahora tenía mucho sentido. Ecuaciones y símbolos complejos se desentrañaron sin esfuerzo en mi mente. Lo entendí todo, la tecnología, el potencial. El genio de Rick estaba ahora a mi alcance. Una emoción de poder surgió a través de mí. Con los inventos de Rick a mi disposición, podría protegerme de cualquier amenaza. El multiverso ya no era un lugar peligroso, podría navegarlo con confianza y seguridad. Capítulo 5 Modificaciones. Los planos de Rick eran asombrosamente detallados, cada línea y nota revelando la profundidad de su genio. Pero eso no me disuadió. Con mi memoria fotográfica recién adquirida, cada pieza intrincada de información fue absorbida, catalogada y almacenada con perfecta claridad. Después de consumir el hongo, mi mente se había transformado. Era como si cada pieza de conocimiento que entraba en mi cerebro estuviera permanentemente grabada en mi conciencia. Estudié meticulosamente los planos de Rick, comprometiendo a cada uno a la memoria. El tiempo se volvió irrelevante cuando me perdí en el gran volumen del trabajo de Rick, pero finalmente, había memorizado cada detalle. La mayoría de los diseños de Rick se centraron en modificaciones tecnológicas avanzadas en el cuerpo humano. Tenía sentido, considerando que el propio Rick ya no era humano. La mayoría de sus órganos internos habían sido reemplazados con tecnología de vanguardia, y su cuerpo estaba atado con mecanismos de defensa adicionales diseñados para proteger su corazón y cerebro en tiempos de peligro. Estas mejoras no solo fueron impresionantes, sino que fueron vitales. Rick se había vuelto inmune a todas las enfermedades humanas conocidas, y sus habilidades físicas se habían amplificado a su máximo potencial. Fuerza, velocidad, resistencia, todo se mejoró mucho más allá de los límites de los humanos comunes. Sabía que eventualmente seguiría los pasos de Rick, transformando mi propio cuerpo con estas mismas modificaciones. Pero hoy no. Una mirada a mi teléfono reveló lo tarde que había llegado, y el agotamiento me invadió. Dejé la base subterránea de Rick, el peso del conocimiento que había adquirido instalándome, y me dirigí a mi habitación. Tan pronto como llegué a la cama, el sueño me reclamó. Cuando desperté, la luz del sol fluía por la ventana, llenando mi habitación con una luz cálida y dorada. Parpadeé contra el brillo, la niebla del sueño se levantó lentamente. Así que no fue un sueño por un momento, mientras me despertaba, creía a medias que todo lo que había sucedido ayer no era más que un sueño extraño y vívido. Pero a medida que la conciencia regresaba, la realidad de todo se asentó. Había sido real. Revisé mi teléfono. Todavía era temprano, la casa tranquila, probablemente porque era domingo por la mañana y todos los demás todavía estaban dormidos. Me dirigí a la sala de estar, luego directamente al garaje. Abrí la entrada a la base subterránea de Rick y descendí al laboratorio.
El aroma metálico familiar llenó el aire, y la tenue iluminación proyectó largas sombras sobre los bancos de trabajo, que estaban llenos de componentes tecnológicos y dispositivos a medio terminar. Supongo que es hora de convertirme en un cyborg, murmuré, preparándome para lo que estaba por venir.